y de generadores. Y después ya nos quedan directamente clases teóricas de algo de máquinas de origen y de máquinas especiales. Y después vamos a dar una clase de instalaciones industriales. No me habían pedido, simplemente vamos a hacer una charla breve de qué cosas tener en cuenta, algunos cálculos que hacen falta, que también es una sola clase, y de eso no pedimos nada, después simplemente más informativa. Y sí, lo que hacemos, el parcial después último que queda, que es de máquina de corriente continua. De máquinas especiales lo vamos a tomar muy factible, si hacemos tiempo lo tomamos en el parcial, si no antes lo tomamos siempre en el coloquio, pero la idea es de hacer algunas preguntas en el parcial. Si bien cuando ustedes vienen en el coloquio es muy factible que preguntemos de ese tipo de máquinas, pero habla nada más que del principio de funcionamiento, o sea, sobre todo del arranque o cómo funciona ese tipo de máquinas, que son 3 tipos, no son tampoco tantas, no es tan complicado el tema. Así que bueno, vamos a retomar. Déjame ver dónde estaba. Lo hago con esto porque el PowerPoint sí demora un montón. Nosotros habíamos... vamos a partir de acá, en todo caso, si tienen duda o algo, volvemos un poquito para atrás. La última clase habíamos hablado de máquina de corriente continua, de su funcionamiento como generador o como motor, la fórmula que como generador ya sabemos que la FEN inducida en una espira, una bobina moviéndose entre un campo magnético, la origina una fuerza electromotriz, esa fuerza electromotriz alterna, y nosotros a través de un medio mecánico, que es el colector de la máquina, lo que hacemos es una rectificación de la máquina en la línea neutra, que es donde la FEN era cero. La obtención de esa fuerza electromotriz necesitaba la presencia de un campo magnético de corriente continua fijo, y había varias formas de crear ese campo magnético. Con un imán, que lo descartamos porque es constante su campo, o con bobinas alimentadas con una determinada tensión. En función de cómo estaba la tensión de alimentación a esa bobina de la excitación, el devanado que estaba en el estator de la máquina, vimos que había varias formas de conectarlo. Independiente, lógicamente, que no tenía nada que ver con la tensión generada en la armadura, en el rotor de la máquina. Y si la vinculaba el campo de excitación con respecto a la tensión inducida en la armadura, podía conectarlo en paralelo o en serie con la armadura. Si era en paralelo, tenía una construcción muy particular que tenía mucha espira, como el que están viendo ahí en la pantalla, mucha espira y sección fina, porque la idea es que la corriente que circule por esa bobina sea la mínima posible, porque si es un generador, lógicamente yo quiero que la corriente generada en la máquina vaya directamente a la carga y no para autoexcitarse. Si fuera serie, lamentablemente no tengo opción más que ponerla, como bien el nombre dice, en serie con la armadura, que la corriente es alta. Entonces, como yo necesito una determinada fuerza magnetomotriz, con pocas espiras, al ser la corriente alta, genero esa fuerza magnetomotriz. Esos dos rodamientos son distintos, porque el serie es de pocas vueltas, acabo de decir, y una sección gruesa porque la corriente es muy grande. La diferencia en ohm, en medición de resistencia óhmica, es una diferencia altísima, muy significativa, con lo cual no hay duda de error. O que tenga los dos arrodamientos, lógicamente uno aislado del otro, y conecte los dos para una aplicación especial. En el caso de que esté conectado con la armadura de la máquina, se dice que la máquina se autoexcita. ¿Está bien?
se autoexcita. Para que se autoexcite, se puede hacer generalmente en vacío, solamente en condición en paralelo de derivación, como el que está mostrando ahí. Y eso daba origen a esa excitación. Si existe o si existe, voy a repetir la palabra, si hay una existencia de un campo magnético remanente, ese flujo remanente que queda en toda máquina una vez que fue utilizada, que permite que esa pequeña tensión, al conectarla correctamente con la bobina de excitación, produzca una corriente ínfima. Esa corriente va a aumentar la FEM, lógicamente, como se ve un circuito acá en la ley de Ohm, aumenta la corriente, y así sucesivamente hasta que llega a un equilibrio, donde la recta de excitación, la verde, que no es otra cosa que la tangente del valor de la resistencia de esta excitación. ¿Por qué? Porque la corriente que circula por acá es la tensión, o FEM en vacío, sobre la corriente. ¿Está bien? O la corriente sería la tensión sobre la resistencia. De ahí que este cateto, que está acá, es tensión, este cateto es corriente, por lo cual la tangente de la resistencia de excitación sería B sobre I, perfectamente esta recta. Esto tiene un valor fijo a la resistencia. Si yo le pondría resistencias adicionales, lograría que esta pendiente sea menor y podría obtener una tensión de vacío, de equilibrio menor o mayor dependiente del valor de la resistencia. En realidad yo lo que puedo hacer es agregar resistencia, con lo cual limito la corriente, porque si le pongo más resistencia, limito la corriente, significa de que esta se crearía más para acá, porque evidentemente voy a tener siempre, al haber menor corriente de excitación, menor FEM inducida. El límite sería cuando no tengo resistencias adicionales y queda solamente la resistencia propia de la bobina. Esto que estaba indicado acá es simplemente los pasitos que iba haciendo en función de cómo la máquina llegaba solita a este valor de tensión. Esta curva amarilla es la curva de magnetización de la máquina, lo hablamos, es como el que tiene la máquina sincrónica, porque igual la única diferencia es que la tensión que se mide acá, o fuerza electromotriz, alterna por fase, y acá es una tensión o FEM continua y es una sola bobina. Esto se hace con la máquina, la característica vacío, con excitación independiente, para poder ir tomando punto a punto el valor de corriente y tomando valores de tensión, con un amperímetro acá y un voltímetro directamente que mide la tensión. Yo dibujo esta curva que es propia de la máquina. Normalmente en un ensayo se hace el ciclo de histéresis, porque justamente la máquina queda magnetizada, y después se saca un promedio de la parte ascendente y descendente de la característica. Pero esa es la característica propia que tiene la máquina. Es importante entender eso, que es la característica propia que tiene la máquina, porque al igual que en la otra, si yo voy a necesitar un valor de fuerza electromotriz determinado, siendo generador o motor, va a depender de los ampervueltas reales que tenga la máquina, o sea, las ampervueltas útiles. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hablamos también de que cuando yo dibujo esta curva, el único campo actuante que hay es el que crea la bobina esta de excitación, el campo que barría del estator el rotor y cierra su circuito magnético por las culatas de la máquina propiamente dicha. Pero cuando hay corriente en la armadura, esa corriente, acuérdense que crea un campo que estaba en cuadratura con el campo de excitación, un campo que lo que hacía, si bien se sumaba en mitad del polo y se restaba en la otra, habíamos hablado de que se suma menos que lo que se resta porque la máquina llega, como ustedes ven, al codo de saturación. Entonces la armadura, la corriente que crea la armadura o que circula en la armadura demandada por la carga, tanto sea generador motor, me crea una deformación del campo magnético, lo deforma y lo debilita. El debilitamiento hace que no tenga menos flujo, y si tengo menos flujo, acá se ve clarito que tengo menos FEM, porque la FEM era una constante por el flujo por la velocidad. Si fuera un generador y la velocidad constante, baja con la disminución de flujo por el aumento de carga. Y a su vez me creaba un corrimiento de la línea neutra, que era donde yo pensaba hacer la conmutación de inversión de corriente en la bobina, para lo cual la pongo en corto a la bobina,
Y esa lo que hacía es que en lugar de tener tensión cero, tengo un pequeño valor de tensión que me produce un chispazo. También aclaramos de cuándo me convenía que aparezca la chispa, si cuando empieza a conmutar, empieza a cortocircuitar la bobina o cuando abandona el corto de la bobina. Y vimos que a mí me conviene cuando empieza a cortocircuitarla. ¿Por qué? Porque yo aumento la sección de contacto y puedo hacer una distribución uniforme de la corriente en el apoyo de las delgas con las escobillas. Estos que están acá eran características de carga, sería porque es corriente de armadura en función de tensión para distintos valores de corriente de excitación. ¿Por qué? Porque para este punto y este punto, la tensión de vacío varía, o sea que para mayor tensión de vacío yo tendría que tener mayor corriente de excitación. Esta máquina es independiente, o sea que para cualquier valor de las tres curvas que yo decide, fijé este valor de corriente de excitación y no lo voy a tocar nunca más. Entonces la tensión va a decaer porque, como se ve acá, la fuerza electromotriz va decayendo por el aumento de corriente, que es este que está acá, porque hay mayor reacción inducida y hay mayor debilitamiento de campo. Y a su vez, en toda máquina una corriente que circula por una resistencia, que da el rotor, simulada acá, produce una caída de tensión. Este menos B escobilla, acuérdense que es unos pequeños voltios que se hace porque, como el contacto entre escobilla y delga no es algo perfecto, hay una resistencia de contacto y es como que tengo una caída adicional por esa resistencia de contacto. Esta máquina tenía una pendiente del tipo que se está indicando medianamente acá para una máquina con excitación independiente. ¿Por qué? Porque esa corriente, vuelvo a decir, se mantiene fija. Después explicamos qué pasaría si fuera paralelo. Si fuera paralelo, la tensión cae por lo mismo, pero a su vez, esta fuerza electromotriz se ve disminuida mayormente, porque no solo hay una reacción de inducido que me hace caer el flujo, sino que esta corriente, como depende de la tensión de salida, y la tensión de salida va cayendo, esta corriente también va cayendo. En realidad es como que en la excitación independiente yo tengo una fuerza magnetomotriz del campo de excitación, N por I de excitación, que es constante. Pero acá la corriente de excitación va variando permanentemente. Entonces, al aumentar la carga, la tensión baja y tengo menor flujo. Entonces, en vez de compensar el flujo con aumento de fuerza magnetomotriz, también se ve debilitada. Es por eso de que la máquina, la tensión caía mucho más abruptamente que una independiente, y demostraba acá que llega a un punto que es inestable, porque quiere decir que tengo menos flujo, que crea excitación, que lo que está produciendo la caída en tensión. Entonces llega a un punto tal exagerado que sería el de cortocircuito, donde la corriente de corto es muy chiquitita, inferior a la nominal, con lo cual la máquina se autoprotege. Y este valor lo definimos porque, si bien la tensión es cero, siempre tengo un magnetismo remanente. El magnetismo remanente queda puesto en la máquina, lo ven, lo miden cuando la máquina está en vacío sin ninguna excitación conectada, van a ver que son muy poquitos voltios que quedan siempre en la máquina. Y aparecen lógicamente cuando la máquina se mueve, porque para que haya FEN tiene que haber velocidad y excitación o remanente. Derivación. Esto simplemente se ve claramente, lo que estamos viendo, es que esta característica de carga, cómo varía la tensión por un aumento de corriente de carga, es totalmente peor que esta. Con lo cual, como generador, si bien ya dije que se usa menos, esta me es más conveniente que esta, salvo que produzca algún control para poder variar esta corriente. Y la otra forma de conectarla es con excitación serie. Con excitación serie se ve que la máquina, si no está conectada a la carga, estaría en vacío. El único valor que tendría es el del magnetismo remanente, porque tengo velocidad y tengo flujo remanente, pero no tengo más corriente de excitación. Para que haya corriente de excitación, como es la misma que la de carga, yo tendría que conectar la carga y a medida que va aumentando la corriente por la excitación, aumenta la I de excitación por el número de pi de excitación y hay reacción de inducido. Pero es mucho más importante este efecto que el otro. Entonces demuestra que esta máquina, la tensión empieza a subir con el aumento de carga.
se entiende que como generador tampoco sería útil. Y después me quedaba, que no lo está puesto acá, porque realmente no tiene importancia, o va, no lo pedimos tanto a ustedes, es que tenga los dos arrollamientos, el serie y el de derivación. Y en ese caso la máquina, al tener serie y derivación, se comporta casi como una excitación independiente. Es más, la curva que tiene esta es casi más parejita y mantiene mucho más la tensión. ¿Por qué? La corriente de excitación-derivación siempre depende de la tensión. Pero a medida que aumenta la carga, si bien aumenta la corriente de armadura y me crea reacción de armadura, también aumentan los amperevueltas serie. O sea que estoy diciendo, bueno, vos me debilitas, pero yo me fortalezco más todavía. Y si tengo un control permanente, puedo lograr de que la tensión de salida sea prácticamente constante ante variaciones de carga. ¿Por qué? Porque estoy compensando las caídas internas en la resistencia más la caída reaccionadora con el número de espiras que tendría un campo serie. Lógicamente, para que sea perfecto, debería ser un control permanente con algunos ajustes resistivos para lograr que eso se mantenga. Pero un generador con excitación compuesta, tengo el derivación en serie, acumulativo. ¿Qué acumulativo? Que los dos campos, serie y derivación, aportan fuerza magnetomotriz. Porque podría conectarlo al revés y lo que hago es debilitar mucho más el campo. En ese caso, acuérdense que yo les dije que se usan máquinas de soldar. Como comentario, no pretendo tanto de eso porque no quiero volver loco con eso. Bueno, esta curva la van a usar en la práctica, como usaron la máquina, si hubiesen usado la máquina sincrónica, valores de excitación, van a necesitar esta característica magnética. Hay veces que hay esta curva que de vacío es una curva paralela por debajo, que es para una corriente de carga determinada. Lo van a ver en la práctica a lo mejor. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta corriente de excitación, en vacío tiene esta FEM, pero por lo que dicho, en carga tiene otra FEM. Entonces lo que se hace es una curva de este tipo, pero que dice cuánto vale la fuerza electromotriz para una corriente de excitación si está cargado a un valor de corriente constante. ¿Está bien? Si fuera una corriente de un valor, está acá. Si la corriente más baja, está más abajo, más alta, más abajo todavía, porque hay mayor caída de tensión. En la práctica a veces le damos alguna curvita y un problemita, pero le damos la característica para que ustedes puedan sacar la fuerza electromotriz en la curva que corresponde a la corriente de la cual estamos preguntando algo. No para otra corriente, porque sería otra curva. Simplemente eso, para cada corriente, si la corriente de armadura fuera constante, esto tiene una curva paralela a esta, pero caída por la reacción de armadura que tiene la máquina. Y la reacción de armadura depende de la corriente de armadura. Por eso se lo damos para una única corriente constante. Bueno. A partir de ahí pasamos ahora a hablar de la característica de motores. La máquina funcionaba exactamente igual. Era reversible, la única diferencia es que como motor yo tengo que alimentar el campo de excitación con una tensión continua, crea el campo magnético y una corriente inmersa en el rotor con un determinado sentido, bien fijo cada sentido de corriente bajo cada polo, y la corriente inmersa en un campo magnético ya lo vimos de origen un par motor. La forma de conectarlo igual, puede ser independiente, puede ser derivación, puede ser serie o puede ser compuesta. Según como los arreglamientos de excitación que vos tengas, vos lo conectás. También lo que hace es simplemente cambiar las características par velocidad en función de su excitación. Entonces, en función de eso, yo veo qué aplicación le puedo dar a un motor, en función de qué curva tiene del par con el aumento de corriente. También cómo varía la velocidad con el aumento de la corriente o del par. Según la característica de cada máquina, mira, una excitación independiente me conviene para esta aplicación, un serie para esta aplicación, un compuesto para esta aplicación y así sucesivamente. Para eso es, simplemente. Normalmente la mayoría de motores, o máquinas en realidad de este tipo, tienen los dos arrollamientos, serie y derivación, y vos conectás el que considere necesario para el tipo de aplicación que le dé.
Lo que hace acá dice, desde el punto de vista funcional, ambos motores son muy similares, ya que está sometido a una tensión constante. Claro, en el caso de que está mostrando acá, está hablando de un motor con excitación independiente y un motor con excitación, derivación o paralelo. Para el caso de motor, sí la aplicación es constante, es igual, tiene la misma característica, siempre y cuando esta tensión sea la misma que esta, en valor, ¿no se entiende? ¿Por qué? Porque en un motor vos lo aplicás con esto y esta tensión no varía nunca más, porque es la tensión de red, supongamos. Si es la tensión de red, esta corriente está fija, porque esta corriente es esta tensión sobre esta resistencia. O sea que esta corriente, mientras que vos no me cambies, la tensión de alimentación es constante. Y en este, para el mismo valor de corriente, constante. Por lo cual tiene la misma característica. La misma. Porque esto es un motor. No cambia el valor de tensión de excitación, como en un generador. Acá es constante. Entonces, el derivación derivación o paralelo y el independiente tienen la misma aplicación. Acá pone las viejas formulitas que ustedes se tienen que memorizar, pero esta es muy sencilla porque en un motor la tensión que alimenta es igual a la fuerza contraelectromotriz más, está puesto en blanco porque estaba mal puesto, R por I. Claro, porque yo lo alimento con una tensión, se va a inducir una fuerza electromotriz que se opone a la tensión para que limitar este valor de corriente de armadura. Por eso acá se ve que la tensión de alimentación es igual a la FEM más la resistencia de armadura por la corriente de armadura. A su vez ya sabemos que la fuerza electromotriz es una constante por la velocidad y por el flujo. Y sabíamos que el par era una constante por el flujo por la corriente. Reemplazando una en otro lado, se puede llegar a esta expresión. Se puede llegar a una expresión parecida. En este caso está teniendo en cuenta el par. Simplemente por reemplazo, no creo que perdamos tiempo en eso, pero de acá, de este despeja la corriente, que la reemplaza acá. La FEM la reemplaza acá. Entonces, de la FEM después despeja la velocidad. O sea, si yo directamente acá pondría FEM por esta expresión, una constante por n por phi, y despejo la velocidad, no está escrito acá, pero sería U menos IA por RA o I por RI, en este caso sobre el flujo. Lo que hace distributivo del flujo en cada lado, y después reemplaza la corriente por el par sobre la constante y el flujo, y te queda una expresión que dice que es tensión sobre flujo, constante constructiva, par sobre constante constructiva, flujo al cuadrado por R. Esto es simplemente para estudiar cómo va a variar la velocidad de la máquina en función del aumento del par. Si yo aumentaría el par con un flujo constante, con corriente de excitación constante, como son estos dos casos, se ve que la velocidad va decreciendo. ¿Por qué? Porque este par va a ir aumentando en función de lo demandado por la carga. En realidad, este flujo no es constante. Dije constante, pero en realidad si lo fino no es constante, porque este es el flujo neto, que depende del flujo de vacío y del flujo neto, que es el campo creado por la excitación menos el de reacción de armadura, me queda una FEM neta, que sería igual a una constante por la velocidad por el flujo. Este lo ve de esta manera, yo prefiero verlo como que N es igual a U menos I por R sobre flujo. Pero no creo que valga la pena perder tiempo en esto, en estas cuestiones. Lo pueden escribir en un papelito ustedes, pero simplemente es lo que está demostrando de las tres ecuaciones. En función de eso, si tienen dudas, las podemos escribir, a ver. Empieza a hablar de cómo es la característica de cada máquina, que es lo que a mí me interesa. ¿Cómo responde la máquina ante el aumento de carga? Y dice que este tipo de máquina, la que estamos hablando, la independiente o paralelo, tiene una pendiente de velocidad que va a ir cayendo en función del aumento de par. Claro, si yo le tomo más par, lo cargo más a la máquina va a empezar a decaer su velocidad, porque evidentemente tiene más par resistente en el eje y pierde velocidad. Y eso es lógico, porque al perder velocidad,
va a haber una disminución de fuerza electromotriz y le permite que aumente la corriente. Tómenlo como que la corriente que toma el motor de la red, porque la más importante es la corriente de armadura. Si bien ustedes ven que la corriente que tomaría una máquina de continua de la fuente es la corriente I más la I de excitación. Pero esta corriente es despreciable frente a esta corriente. Pero se ve claramente que para que esta corriente aumente, yo pida más potencia a la red para compensar la potencia mecánica del eje, la corriente tiene que aumentar. Para que aumente la corriente, esta fuerza electromotriz tiene que decrecer, porque era U, como está acá. Si paso el restando, U menos E es igual a I por R, con lo cual U menos E, sobre R, I. Para que aumente la corriente, si la tensión es constante, tiene que decrecer la fuerza electromotriz. ¿Y cómo decrece? Decrece porque hay menor velocidad, porque la máquina se va cargando permanentemente. La Fn es una constante por la velocidad y por el flujo. Depende por baja velocidad, el que se va cargando, y baja el flujo también porque no hay reacción de armadura. Y ya vimos que no hay corriente, hay reacción de armadura porque hay un campo transversal que debilita el campo creado por la excitación. Simplemente lo que tienen que saber es que la máquina va a tener una pendiente, depende de cada máquina, entre un 2 y un 8%, dependiendo de la máquina, ¿cierto? Esto es figurativo. Acá pone una punteada, pues si aumenta la resistencia, y claro, si vos aumentás la resistencia, se ve claramente de que acá tengo mayor caída de tensión, porque todo esto es I, y por el R tengo mayor caída de tensión, si vos aumentás la resistencia de armadura. Entonces la velocidad va a caer mucho más rápido, lo veo de acá. Es lo que está demostrando esto que está acá. Disculpenme un segundo porque... les pido perdón porque estoy esperando que me manden un mensaje urgente. Bueno, eso es lo que está mostrando acá. Y acá también otra curva, cómo la velocidad va cayendo con el aumento de corriente, que es lo mismo, porque para aumentar la corriente armadura es porque lo cargaste mal el motor. Insisto, de esto lo que ustedes tienen que saber medianamente que la curva es de este tipo y cuáles son los justificativos por lo que es este tipo. Nada más, no les pido ningún desarrollo exagerado, nada por el estilo. Pero que lo razonen como que cuando yo cargo el motor, la velocidad va siempre a decrecer. Si ustedes se acuerdan, no creo que se acuerden, pero igual, cuando explicamos la reacción de armadura, decía, analiza qué pasa con la reacción de armadura, cómo actúa con un generador y cómo actúa con un motor. Y cuando actúa con un motor, decía, la reacción de armadura debilita el flujo. Sí, es cierto. Entonces, como debilita el flujo, aumenta la velocidad. Eso viene en relación a esta expresión. Si acá esto es más chico, está en el numerador, aumenta la velocidad. Pero eso es mentira. La velocidad siempre cae. No existe motor que la velocidad con el aumento de carga suba su velocidad. Mentira. Solamente puede ser un motor que esté trabajando en la parte lineal, donde sí hay más influencia la caída de flujo que el aumento de corriente, pero la máquina ahí no podría trabajar porque sería muy inestable. Por eso en el día le dije que estaba mal y efectivamente por eso. Y acá se ve porque el tipo me dice que la curva varía de esta manera. Entonces, ¿qué quedamos? Si vos me decís que cuando aumenta la corriente, mayor reacción y más aumento de velocidad. Como aumenta la velocidad, la curva va para abajo. Se entiende que se contradice. Porque esto es la realidad. ¿Para qué te sirve esto? Y qué sé yo, si quiero un motor de corriente continua para una determinada aplicación, que quiero que la velocidad no varíe mucho, variaría de vacío a plena carga en 8%, y bueno, me es útil. Pues si tengo una variación de carga no muy importante, el tipo mantiene medianamente una velocidad bastante constante. Nada más que eso. Para eso te sirve saber qué aplicación le da. Acuérdense que después ustedes lo que hacen es actuar justamente sobre las máquinas para que la máquina responda más a lo que vos querés, más que lo que haga solamente por fabricación. Bueno. Ahora vamos a ver qué pasa si la máquina fuera de motor serie. El serie, que hacemos hincapié ahora, el motorcito que hablamos en la última clase, que es el que se puede conectar en alterna o continua. Si no quedó claro por qué el otro no se puede conectar en continua, en alterna,
se los repito ahora en un segundo. Esta máquina va en serie. Entonces, alimento con una tensión al motor, maneja la corriente de excitación y maneja la corriente de armadura. La fórmula es la misma, todo exactamente lo mismo. Tengo un poquito de caída de tensión mayor. ¿Por qué? Porque ahora tengo en serie con la resistencia de armadura, tengo la resistencia del campo de excitación. Estas dos son muy parecidas, son valores muy bajos, pero prácticamente como este valor, la resistencia interna del rotor, es casi el mismo valor que este. Eso es por construcción, no es que lo haga a propósito. Muy parecidos son. Es como que la caída de tensión es el doble de la que tendría una máquina que no es serie. Por resistencia a armadura. Estamos hablando de unos, en plena carga de un motor de 300 voltios de alimentación o 200 y pico voltios, estamos hablando de 5 voltios, perdón, no más de eso. Representan la misma formulita, no lo voy a aburrir con esto. Acá dice el motor serie, el devanado de excitación y el inducido están conectados en serie, ahí está su nombre, es la misma corriente. Y esta última depende de la carga, lógico. La corriente de excitación depende de la carga, porque es la corriente de carga. Por tanto, su característica de funcionamiento será distinta a la de un motor de excitación independiente. Esta es la curva magnética de la máquina, que es igual para cualquiera. Si yo tuviera que determinar una curva magnética de una máquina que va a estar conectada con excitación serie, se hace igual que la otra. Se alimenta como generador, o viéndolo con una máquina primaria, y el campo serie lo desconecto de donde va y lo alimento en forma independiente y le voy dando valores de corriente, que es lo mismo que fuerza magnetomotriz, y voy obteniendo valores de tensión o de flujo, que es lo mismo. La curva es igual, la única diferencia es que lo tengo que hacer siempre. Las curvas características se realizan usando la máquina como generador con excitación independiente, porque ustedes saben que en un motor la fuerza electromotriz sabemos que está, pero no la veo más. Eso no es algo que se pueda medir. Las formulitas estas son exactamente igual, no creo que tengamos nada, porque es lo mismo, la pende que depende, el par de que depende, reemplazo la corriente, despejando acá del par sobre el flujo, despejo la velocidad de esta expresión y obtengo la misma expresión que tuve antes, la misma. Pero esta máquina se ve acá como el par. Perdonen que lo moví, pero el par es una constante por el flujo, por la velocidad de la corriente. ¿De quién depende el flujo? Del ampere vuelta de excitación. ¿Y el ampere vuelta de excitación de qué? De la corriente de armadura. O sea que acá demuestra que el par depende de la corriente al cuadrado. Porque este depende de esta corriente. ¿Qué es lo que pone acá? Hace un reemplazo. Como la corriente de excitación es igual a la corriente de armadura, en la zona lineal se cumple que es constante. ¿Por qué en la zona lineal? Porque cuando se satura empieza a tener más influencia la reacción de armadura. Pero siempre el par es función del cuadrado de la corriente. Si despeja eso en las fórmulas anteriores, se ve que, para no aburrirlo, que la característica de esta máquina par velocidad es de este tipo. Esta es la característica par velocidad de un motor serie. ¿Qué significa esto? Los cartelitos, después lo leemos si quieren. ¿Qué significa esto? Que esta máquina, si no tiene carga, la velocidad se va para arriba. ¿Por qué? Porque si vos no tenés carga, no tenés flujo. Si no tengo flujo, tengo poca fuerza electromotriz. Y acuérdense siempre, la corriente de armadura es la tensión menos la fuerza electromotriz sobre una constante que es la resistencia. Si vos no tenés corriente de armadura, tenés poco flujo. Si lo ven de la expresión, ahora sí me tengo que mover un segundito nomás, de esto, o de esta, que está acá, que mejore esta expresión, la velocidad es la tensión de alimentación, menos, que es constante, menos la caída óhmica que produce la corriente en ambas resistencias que están en serie y el flujo que crea la corriente de excitación. Si este flujo depende de esta corriente y yo no lo tengo cargado, esto es muy, muy, muy bajito.
Si esto es muy bajito, dividir sobre algo chiquitito, se va para arriba. Este valor es muy alto. Clarito. Está demostrando acá que para bajas cargas, estaría en este punto, la velocidad es altísima. A eso hacía mención. Ustedes el más común que ven, porque ustedes ven una agujereadora, que vos decís, la pones en marcha y vuela. Cuando empezás a agujerear algo, miércoles que se vino abajo. Claro, porque cuando está sin nada, está por acá arriba. Cuando empezás a cargar, se empieza a frenar por acá. Tiene la característica de este tipo. Si vos lo mirás sin velocidad, también tiene un par elevado. La máquina, ¿por qué? Porque el par depende del cuadrado de la corriente y cuando usted lo pongo en marcha, no tiene fe. La corriente es tremendamente alta para cualquier motor de continua. Pero esta máquina tiene un muy alto par de arranque. Por eso estas máquinas se usan para tracción. Después vamos a ver más adelante, si lo vemos hoy, que la alterna tiene una curva exactamente igual que esta. Igual, pero un poco más por abajo. ¿Por qué? Porque tiene más caída, porque hay reactancia en la alterna. Pero funciona exactamente igual. Yo dije que la máquina esta, después van a ver que se llama motor universal, que aclaramos que alterna o continua, porque acá se ve también clarito. Si vos acá pones alterna, ¿qué me importa si cuando esta onda cambia de sentido, cambia esta corriente y esta corriente al mismo estilo? En el mismo instante, quiero decir. Para que esta máquina gire para un lado, vos le das el sentido corriente acá, el campo de excitación, el flujo que va a barrer esto, y el sentido de corriente que vos querés. Según el sentido de corriente de campo y de armadura, la máquina gira para un lado o para el otro. Y si fuera alterna, no importa, porque cuando cambia la corriente acá, también cambia la corriente acá. Por eso se puede usar tanto la alterna que continua. Y si fuera derivación no. ¿Sabes por qué? Porque este tiene una constante de tiempo altísima, porque acordate que este tiene mucha espira y sección fina. La constante de tiempo de esta es totalmente altísima con respecto a otro. Entonces, este cambió y este todavía no cambió. Por eso no se puede usar. La única forma de usarlo es que esté en serie, pero simplemente por la construcción del devanado. Lo importante de esta máquina tiene esta característica. Se ve claramente que para algún tipo de aplicación también me es complicado, porque si yo quiero mantener la velocidad constante en una máquina que haga, no se usa a lo mejor, pero para una embotelladora, olvídate, pon una tapa cada 10 horas, bien, porque varía permanentemente su velocidad. No puede ser usada para nada que necesite velocidad constante. Esto se usa para tracción, cuando vos querés poner algo que produzca un buen par de arranque, usa esta máquina. Después, a ver si está acá. Un minuto nomás. No, nada más, porque no hablamos de otro tipo de máquina. Esta parecida a la otra que la podemos charlar. Después hay otra aplicación que son los motores compuestos, porque siempre dijimos que puedo tener los dos bobinados. Cuando se usa máquina, por ejemplo, en algún tren o en alguna de este tipo de máquinas de móviles para un transporte, hay máquinas que como tienen una interacción entre las dos bobinas, la serie y la paralelo y el conjunto de las dos conectadas juntas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo lo hago entrar como arranca como serie para que tenga un buen par de arranque para que se empiece a mover y después conecto los dos arrolamientos, el serie y el derivación, para mantener una velocidad bastante más constante. Entonces, cuando hay trenes que funcionan de esa manera, arrancan como serie, pero automáticamente se conecta el derivación para mantener una velocidad constante. En tracción siempre se usa motores serie. ¿Qué tienen que saber de esto? ¿Cuál es la característica de un serie y cuál es la derivación? Simplemente para que entiendan cómo es, y más de eso no vamos a solicitarles, no tantas fórmulas, las fórmulas son 3, tampoco tienen tantas fórmulas. Y es importante que vean esta fórmula sobre todo. ¿Dónde estaba? Esta, que me falta la rayita acá abajo, me falta la rayita,
esta fórmula, n igual a 1 menos I por R de excitación y R de armadura, en el caso que tenga serie, sobre el flujo. Porque con esta, vamos a ver ahora cómo yo puedo regular la velocidad de este tipo de máquina, que es el control de velocidad de este tipo de máquina. Pero el resto nada más, para que simplemente que sepan qué característica tiene como derivación y qué característica tiene como motor serie. Como compuesto que no está, por lo cual no lo voy a predicar tanto de eso, tiene una característica muy parecida al derivación. Se hace arrancar como serie, en algunos casos, si estarían los dos conectados, tiene una característica mucho más plana, o sea que según cómo está conectado el serie, mantiene más la velocidad, hasta podría tener en carga una velocidad mayor, dependientemente de cómo lo use, que la velocidad de vacío. Pero eso ya entra en juego qué tipo de aplicación le queda, simplemente. También en cualquier máquina, si igual la dejaría sola, hace lo que puede. Pero vos lo que está tratando es controlarla para que haga lo que vos querés. Vamos a ver esto, muy sencillito. Y después cualquier cosa, antes de seguir con algún tema, lo escucho las dudas. Faltaría ver variación de velocidad de los motores de corriente continua o control de velocidad de corriente continua. La variación de velocidad de los motores se puede hacer bajo 3 métodos. Variación de la tensión del inducido, manteniendo el flujo constante. ¿En qué caso sería eso? Y excitación independiente. Yo mantengo el flujo constante porque mantengo la corriente de excitación fija, porque le fijo una tensión de excitación, una corriente de excitación dado por U sobre R, esa es la corriente, y la corriente me genera una fuerza magnetomotriz. Constante. Siempre después va a variar en carga porque hay mayor o menor reacción de inducido por mayor o menor corriente de armadura, pero la variación puede ser no muy importante. Entonces, le varío la tensión de inducido y le voy regulando la velocidad. Se entiende que a mayor tensión va a haber mayor corriente y va a tener mayor velocidad. Esto dice a velocidades n menores que la nominal, se mantiene el flujo constante y se varía la tensión inducido. Esto es lo que está poniendo acá realmente. Es que este método se utiliza cuando vos querés velocidades menores que la velocidad nominal. Soy claro, yo quiero que un motor tenga para un estado de carga el que vos quieras, generalmente es a par constante, que la velocidad sea menor que la nominal. Bueno, el método que puede usar es el de variación de tensión inducido, manteniendo constante la excitación, para velocidades menores que la nominal. ¿Por qué menor? Y si quiere mayor no, porque la tensión va a tener un límite que era nominal. Lo mismo que veíamos con el otro. Si vos querés más velocidad, yo la tensión hasta la nominal la permito aumentar, más no. Para tener mayor tensión, velocidad que la nominal, tiene que la tensión ser mayor, con lo cual no está permitido. Es decir, primer método, variación de tensión. Vale. Otro método, variar la corriente de excitación. Variación de corriente de excitación, y acá pone debilitamiento de campo. Debilitamiento de campo, por este caso, él piensa por una corriente de excitación más chica que la nominal. Yo podría poner más chica o más grande. En este caso va más grande. Más grande que la nominal para un estado de carga, en realidad. Tendría que explayarme un poco mejor en eso. Pero el arrodamiento de excitación tiene un límite determinado. Y el de armadura a otro son dos arrodamientos totalmente distintos. Pero este método lo que también hace es que se use para velocidades mayores que la nominal. Un método con debilitamiento de campo. Dice, se usa, ahora lo voy a aclarar mejor, para velocidades mayores que la nominal. Al disminuir la excitación, disminuye el flujo y el par, pero aumenta la velocidad. Y el par, pero aumenta la velocidad. Eso viene de esto que está acá. Dijimos, yo tengo una máquina, a ver si me puedo hacer entender. Yo tengo una máquina que está girando a velocidad nominal. Entonces vos me decís, alimentando una carga determinada que demanda una
una potencia, un par en el eje. Entonces me decís, pero yo quiero que vaya más rápido. Bueno, una forma que tengo es debilitar el campo. ¿Qué hago? Le disminuyo la corriente de excitación. ¿Qué estoy haciendo con eso? Hay un transitorio acá en ese tema. Cuando yo disminuyo la corriente de excitación, después en un instante tal que la velocidad era la misma, yo le bajo el flujo. Si yo le bajo el flujo, le bajo la FEM. Si le bajo la FEM, no está puesto acá, sería que aumenta la corriente, porque ya dije que la corriente U menos E. Le permito aumentar la corriente. Entonces debería ser que el aumento de corriente sea más significativo que la disminución del flujo, pues si los dos varían en forma proporcional, esto no varía, porque yo necesito transitoriamente tener mayor par motor para poder vencer al par resistente. Si eso se entendió, a bárbaro, entonces le digo a Maduro es así, pero no podés mantener el mismo par. ¿Por qué? Y no, pues si vos después querés el mismo par, cuando esto baje, esto tiene que subir para que esto sea constante. Y la corriente ya estaba en el valor nominal de armadura. O sea, vos me estás subiendo la corriente por arriba de la nominal. Y entonces, ¿qué hacemos? No. Yo te permito que vaya a más velocidad, pero entrega menor par. O sea, si vos entregabas 10 newton, entrega 8. Entonces sí no hay problema, porque la corriente de armadura no va a aumentar el valor nominal. Por eso acá tipo dice, disminuye el flujo para que baje la velocidad, para que aumente la velocidad, y el par tiene que disminuir por el hecho de que yo lo tengo que hacer, que sacarle carga. Si yo no hubiese tocado la carga, la dejo, que haga el mismo trabajo, la corriente se me va por arriba y o me quema la máquina y me actúa una protección. A eso habla. Entonces se dice que la máquina para velocidades mayores que la nominal tiene un debilitamiento de par, entrega menos par. Hay un método que no está marcado acá, no sé por qué, que es el otro que puedo aplicar, es el de aumentar la resistencia a la armadura. Disculpen un segundo. Acá no puedo ir más para adelante. El para atrás sí. Si ven, voy a esta formulita. Acá veo clarito. ¿Cómo varío esto? Mira, vos podés variar esto. Tensión de armadura. Una forma de decir, mira, mantenerme esto constante. Bárbaro, lo hago en excitación independiente. Varía esto. No, dejar esto constante y varía esto. Bárbaro, pero tengo que tener un límite de esto. Y otra, le puedo meter resistencia adicional a la armadura. Y a mayor caída de tensión. Se ve acá, si esto es más grande, esto es más chico. ¿Qué variación conseguí? Nada. Nada. Lo que consigo son muy poca variación. Me trae pérdida Joule. No sirve para nada. Pero poder puedo. Sí, poder. O sea, que hay tres. Tensión, resistencia en serie con armadura y variación de flujo. La variación de flujo, si se ven, se entiende de acá, es con una resistencia, sacando este caso, que es muy particular, en este, con una resistencia adicional acá. Yo le meto una resistencia adicional y le bajo la corriente. Le bajo la corriente, aumento la velocidad. Esa resistencia, como esto, la corriente que va por acá es muy chiquitita, esa resistencia es ínfima en valor óhmico y en potencia disipada. Es una resistencia muy barata. Por eso yo puedo jugar con mucha velocidad con un valor barato, porque esta resistencia no vale nada. Si vos me hablas de poner una resistencia en serie con la cosa cambia, porque ahí vos tenés que disipar mucha potencia. Eso implica que tengo que tener una resistencia mucho más gruesa y el costo se me va muy arriba, porque si no se me quemaría. Puedo, no se usa. Se usa la resistencia en serie con la armadura pura y exclusivamente para limitar la corriente de arranque. Porque estas máquinas, ya que estamos en esto, cuando yo las pongo en marcha, si me voy a alguna expresión, a esta expresión, esto es cero. Esto es cero. ¿Por qué? Porque no tengo velocidad. Entonces no tengo fuerza contra electromotriz. ¿Cuánto valdría la corriente de arranque? U sobre R de armadura.
Para que tengan idea, lo que les dije ya, una resistencia a armadura de una máquina de 3 kilovatios, algo por el estilo, para que tengan, aunque sea, y vean, a grosso modo, debe estar en 0,1, 0,2, 0,3 ohms, exagerado 0,5 ohms. Una máquina que puede estar consumiendo 10 amperes. Vos calculás si le metés 200 voltios, 220 voltios, 300 voltios sobre 0,5, ¿qué corriente tendría? Buena. No la puedo poner en marcha nunca. Entonces se imponen resistencias adicionales para limitar la corriente y a medida que la máquina empieza a tomar velocidad, se la voy sacando. Total, ya hay fuerza contra electromotriz limitando la corriente. Cualquier máquina de corriente continua que tengan, es imposible ponerla en marcha a plena tensión. Cuando ustedes usan a veces los taladros o algo, tiene una resistencia interna que lo que hace justamente limita esa corriente de arranque. Enseguida se acelera, no pasa absolutamente nada. Pero normalmente si no, las corrientes son muy, muy elevadas. Bueno, y terminamos lo que se daba. Esto que dice acá es dispositivo para evaluación de tensión, que el fuerte de ustedes, que lo hacen en forma electrónica, cómo varía la tensión de armadura. A eso se refiere. Bueno, los escucho. ¿Fueron todos? No, yo estoy acá. Estamos acá. Hay un par menos. Lo que le digo siempre, yo pretendo que entiendan para qué puede servir un motor de un tipo u otro tipo. No mucho más de eso. O sea, si ustedes tienen que explicar un motor de corriente continua, explican siempre lo mismo. Como, no te digo en lo parcial, en un coloquio. El motor está compuesto por un armamento de excitación que está en el extractor de la máquina, pues una bobina que está alimentada con corriente continua, que es un campo magnético fijo. Si fuera un generador, muevo la bobina entre un campo magnético, se induce una fuerza electromotriz, es alterna, debe usar un rectificador mecánico que el colector para tener una tensión de salida continua. Cuantas más bobinas tenga, más continua es la tensión de salida. Si fuera un motor, vuelvo a alimentar la excitación para que dé un campo magnético, alimento el rotor de la máquina, la armadura, con una tensión, le fijo un valor de corriente, una corriente inmersa en un campo magnético, da origen a un palo. Bárbaro. ¿Cómo puedo conectar la excitación? La puedo conectar en derivación, en serie independiente. O tengo en derivación en serie junta. Como generador, tiene una característica de tal tipo. Si es serie, o es derivación, o es compuesto. Si es motor, sirve para esto, nada más. Normalmente van a tener que explicar, porque a veces uno le pregunta, que explican lo que dije yo recién, en principio sería el funcionamiento de la máquina como generador en vacío. Como motor nunca está en vacío, se entiende, si bien cuando no tiene carga en el eje, la corriente que toma el motor es muy chiquitita, porque solamente va a vencer el par pérdidas por rozamiento, fricción y ventilación. Y se puede considerar que la reacción de armadura, como la corriente es tan chiquita, es prácticamente despreciable. Pero cada vez que lo cargo, y ahí sí entra el generador motor, existe la reacción inducida. ¿Qué problema me trae? Mira, la reacción inducida es un campo que está en cuadratura con el campo principal. Por lo cual la corriente se cierra el campo magnético, donde una parte del polo se suma y la otra se resta. Se resta más de lo que se suma, hay un debilitamiento del campo. ¿En qué te afecta? Y me afecta que si yo tengo menor flujo, tengo menos fena inducida como generador. Y la tensión de salida va a ser la fena en carga menos la caída óhmica en la resistencia de armadura. Y si fuera un motor también hay un debilitamiento de campo, dependiente de cómo sea, porque justamente lo que va a hacer es debilitar el campo, la corriente de armadura produce una caída distinta y va variando la velocidad de la máquina en función del aumento de carga. La máquina va a ir perdiendo velocidad. ¿De qué tipo? Mira, si en serie pasa esto y si en derivación pasa esto. Si es compuesta, que yo te ayude porque no lo vi. Chao. No más de eso. Siempre le preguntamos, ¿y cómo le puedo variar la velocidad a un motor de corriente continua? Mira, vos podés actuar
sobre la tensión de inducido, como dije ahí, sobre la resistencia de inducido o sobre la corriente de excitación. La resistencia de inducido, si bien sirve, produce una caída, una variación de velocidad ínfima, para abajo, lógico. Tiene pérdidas por efecto Joule, no tiene sentido, es costosísimo, no sirve. Si aplica tensión en inducido, se aplica generalmente para controlar para velocidades menores que la nominal. Y si yo mantengo la excitación constante, que sería un independiente, se dice, no está puesta la curva acá, pero que la máquina va aumentando su velocidad a par constante, lo que varía la potencia. Se hace a par constante. Cuando quiere una velocidad mayor que la nominal, se hace a potencia constante, esa variación de velocidad, pero con debilitamiento del par. Y el debilitamiento del par viene dado porque, como el par depende del flujo de la velocidad, y yo le tuve que debilitar el flujo para que aumente la velocidad, dado esta expresión, al bajarle el flujo, bajaría la FEN, tendería a aumentar la corriente y no me lo puedo permitir. Entonces lo que tengo que decir es decirle que vos me descargué la máquina, porque yo nunca tengo control sobre la corriente de armadura. La corriente de armadura no la puedo manejar, la maneja la carga. Pero yo te digo, mira, vos querés a esta velocidad, sacame carga. Si no, yo no, porque me aumenta la corriente y me quemo mucho. Nada más. Muy rapidito lo dije. Simplemente eso, para que uno alcance a entender si le quedó claro el tema de cómo puede controlar la velocidad de la máquina de corriente continua. Insisto, ustedes vieron en la clase anterior y me hablaron de métodos de velocidad o control de velocidad de máquinas alternas. La máquina alterna es una máquina robusta, sobre todo un motor jaula, no tiene mantenimiento, una máquina que es indestructible. Esta máquina es un problema, porque ese colector me trae chispa, me hace un lío bárbaro, se rompe, se quema, siempre tengo problemas. Pero vos como esta máquina nunca va a poder controlar la otra. Esta máquina yo varío desde 0 a la velocidad más que la nominal en forma continua, espectacularmente bien con 2 mangos. La otra tiene su problema. Y no estamos hablando del problema de armónico que crean el recorte de la tensión, porque lo mismo que dice acá, dispositivo de variación de tensión con rectificadores controlados, lo que ustedes quieran, en la de alterna lo que hacen es justamente la tensión alterna senoidal, ustedes la transforman en una variación de pulsos. Con lo cual, eso se entiende que tiene mucho armónico. Bueno, dejo de contar cosas. Si tienen alguna duda, insisto, los escucho. Si no, vemos si podemos avanzar un poquito más. Van a haber algunos problemas de aplicación y nada más de esto. Profe, Sí. yo quería consultarle si los tipos de conexión del motor van a estar expresos, nos van a decir, bueno, este está en serie, este está en derivación, o hay algunas palabras que nos dicen, bueno, acá me doy cuenta que está en derivación. Normalmente, en algunas máquinas te ponían letras, algunas, normalmente no. Pero vos en la bornera, si vos tuvieras una máquina de este tipo, salvo que vos ya compré una máquina especial que va a ser serie o que va a ser derivación, que lo podés usar como independiente de ella, vos en la bornera tenés 6 bornes que corresponden al principio y fin de los 3 arreglamientos posibles que son, que es el de armadura, el de serie y el de derivación. Si vos tenés acceso a la bornera y la mirás, el de armadura es más fácil de darte cuenta enseguida porque viene a través de la escobilla. Y si no, vos con un multímetro, vos ves continuidad en cada uno de arreglamientos y uno le levantaste la escobilla y chao, se abrió el bobinado. Se abre la continuidad, así que no hay duda de que me doy cuenta cuál es. Si le vieran los cables, los del serie y el de derivación, que el serie y la armadura es lo mismo, porque justamente van en serie, son más gruesos que los de derivación. Si no le veo la sección a la bornera, los mido, porque en principio y fin por buscando continuidad los encuentro, mido resistencia. El derivación no le pone RA porque es el orden, como te digo, 300 ohm contra menos de 1. 200 ohm contra menos de 1. Imposible equivocarte. ¿Cuál es el derivación? El que va a ir puesto en paralelo.
Y los otros dos, si está muy parecido, lo que puede hacer es simplemente levantar una escobilla y uno se te abrió. Algunos pueden venir indicados. Normalmente, y vos lo usás en función de cómo querés. Lo mismo que la conexión. Vos podés ponerlo, los conectar distinto y la máquina gira para el otro lado. Bueno, le invierto el sentido a uno de los polos y gira para lo que yo quiero. Porque vos cuando lo conectás, realmente no sabés el campo magnético con la corriente cómo van a interactuar, porque no sé de qué sentido. Si bien tengo positivo y negativo, tendría que tener bien el principio y fin de cada bobina y darme cuenta cuál es la excitación, porque no es común que te oriente. Normalmente viene a lo mejor una flechita, porque digamos, si tiene una bornera que tiene 6 bonos arriba, los de arriba, digamos, es como que si lo va a poner paralelo, conectarlo de arriba y si ponen serie también. Pero eso no está definido nunca, eso. Lo de la inversión del sentido, así es en la agujereadora. Cuando seleccionás el otro sentido, te invierte los carbones. Es lo mismo que, digo, que es la misma máquina que este. ¿Por qué la usa ese? ¿Por qué usa ese motor? Porque acuérdate que lo que dijimos antes, el máquina de inducción, el común, sea un motor trifásico o un monofásico, la máxima velocidad que puede llegar es cerca a los 3.000 revoluciones por minuto, que es lo mínimo de par de polo, como tenés que un par de polo. La max velocidad alta que puede tener es 2.900 y pico. Si yo quiero más velocidad, ¿cómo hago? Bueno, sí, le meto más frecuencia, si yo eso lo tengo claro. En vez de 50 le pongo 60 Hz. Bárbaro. Pero la máquina venía para 50 Hz. Pues le está aumentando la pérdida de hierro, le está cambiando las consideraciones, las características de la máquina. Podés un rango tenés, no mucho, pero un rango tenés. En serie, universal, en la alterna, gira a la velocidad que vos quieras, puede llegar, te digo, a 20.000 vueltas. Imposible conseguirlo con una alterna. Por eso tiene aplicaciones de motor. Ahí donde está el secreto de este motor, que puede usar, que se usa en máquinas que necesitan altísima velocidad, con la contrapartida que te tiene que bancar el colector, con los problemas mecánicos que tiene, de mantenimiento sobre todo. Aparte, si vos compraste una máquina, con la que estamos hablando, y gira siempre para un mismo lado, va desgastando el carbón para un lado. Si vos le llegás a invertir el sentido de giro, en la agujereadora, a veces lo ponés para... Empieza a comer el carbón al revés, peor hace la chispa. Porque es como que el tipo ya se acomodó bien, viste, el desgaste, para el apoyo del carbón con el colector. Cuando vos le cambiaste el sentido, le cambia el rozamiento y empiezas un chispazo bárbaro porque la superficie de contacto aumenta. Mejor yo no aumenta, disminuye porque empieza a apoyar mal. Pero el fin que tiene es ese. Bien. ¿Está bien? Listo. Quería decir algo más de esto, pero no me recuerdo. Bueno, simplemente van a haber un par de problemitas de aplicación y nada más. Esta máquina como generador no la van a ver nunca. Como motor sí, no solo como serie universal, sino que se suele usar en tracción. Ustedes fíjense que los motorcitos, por ejemplo, de las sillas de rueda, son motores de corriente continua. Se ha logrado con motores muy chiquititos tener un amplio par. Las sillas modernas, muchas, ¿por qué? Porque meter un motor grande, tiene mucho peso, más el peso de las baterías, ¿viste? Empieza a aumentar el peso de la persona que va arriba, todo tiene. Los últimos usaban motorcitos por cada ruedita, ponen un motor algunos. Entonces el control tuyo es sobre cada motor para que gire, vaya para lo que quiera. Se usa todo también el sistema de control, porque no te olvides que vos una silla va en forma horizontal, pero a veces tiene que vencer una rampa, que creo que son de 30 grados, las rampas rampa para lisiado, como se llame. Entonces vos si vos diseñás algo, tenés todo motor de corriente continua y tenés que ver qué tipo de motor de esto usar. Todo tiene ese el sentido que tiene la aplicación de este tipo de motores. Bueno, ¿nadie más quiere preguntar nada? Cerramos.
¿Listo? ¿A la una? Sí, sí. Sí, profe. Déjame ver que yo quería ver acá, si puedo. Profe, creo que está silenciado su micrófono. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora se escucha. Sí, volví, estoy haciendo un lío. Ahora que quiero poner esto acá, que no sé ni miércoles lo tengo. Espera, ahí. Ahora estoy bajando un archivo este. No sé por qué lo tengo acá. No, no, no. Lo voy a tener que bajar. Dame un segundito más. ¿Dónde está este?
Bueno, ¿ahora está? Sí, sí, se ve. Bueno, vamos a ver algo de motor de máquinas especiales. Un ratito más, 15 minutos más y no lo juego más. Esta es la del motor universal, el que acabamos de hablar. Motor con excitación serie. Simplemente no tenemos ninguna aclaración más que hacer que el mismo motor que vimos recién. Está en serie el campo de excitación con el de armadura. Este campo de excitación son la máquina, la bobina que está en el estator de la máquina y lógicamente, el rotor con su resistencia rotórica modelada acá. Muestra el par que vimos recién. Este sería como serie y este sería en continua, el blanquito, y en amarillo en alterna. Es la misma idea, todo exactamente igual, la única diferencia es que tiene una caída distinta, un poco una caída pendiente más abajo, pero es simplemente porque la caída de tensión ahora no es solamente debido a la resistencia de armadura, sino a la reactancia de dispersión, porque estamos hablando de una máquina alimentada con corriente alterna. Básicamente lo mismo, ya explicamos bien su principio de funcionamiento. Estamos hablando de motores monofásicos, en este caso en alterna, el motor serie universal. Ahora vamos a hablar del motor monofásico de inducción, el más común que tenemos en las casas nuestras y que no tiene alimentación trifásica. El motor monofásico de inducción es simplemente lo que habla acá, es una forma de descomposición, pero esto es, voy a bajar esto un cachito, déjame ver. Voy a presentar una cosita para ver si lo puedo aclarar. ¿Ustedes qué ven? ¿Ven ahí un dibujito? Yo veo una pantalla negra, una pantalla cuadrada negra. Sí, no sabía. A ver si la puedo ver, no sé por qué no la puedo mostrar. Una estupidez, pero por ahí servía. Ahora, Sí, ahí sí. Ahí se está viendo. esto es una pavada, pero para que a ver si me puedo explicar por qué hace unas curvas que va a ser más adelante. ¿Qué es un motor monofásico? Un motor monofásico es simplemente que tiene una sola bobina en el estator de la máquina. Una sola bobina alimentada, el rotor de la máquina es un rotor de jaula ardilla igual que el que vimos por trifásico, igual. No tiene nada que son barras del rotor, cortocircuitada a través de los anillos en unas láminas de hierro. Todo el circuito laminado, igual que un rotor de un motor trifásico, un rotor de un motor monofásico. El secreto ¿dónde está? Que el estator de la máquina tiene una sola bobina. Una sola bobina que está alimentada con corriente alterna. Una tensión monofásica en una bobina genera un campo que se denomina pulsante. Es como que vos tenés una onda de senoidal que va variando su amplitud cada vez menor, cero, y invierte su amplitud en el otro sentido. Es un campo que hace así. ¿Está bien? Esa onda va variando permanentemente. Es un campo fijo en el espacio y pulsante en el tiempo. ¿Qué pasaría? Y si yo pongo una tensión monofásica en un estator y alimento con una tensión alterna, el campo que crea ese alterno pulsante en el rotor induciría una PEM, pero la corriente estaría alineada con la del estator, con lo cual no había ningún corrimiento de ángulo y no hay un campo rotante que tenga que seguir el rotor, por lo cual ese motor no arrancaría. Entonces hay un teorema que dice que yo un campo pulsante fijo en el espacio y variable en el tiempo,
Los puedo descomponer, que es lo que trataba de mostrar acá, en dos campos que tengan la mitad de amplitud y que giren en sentido opuesto. Este campo B es el del estator que iría variando, así como corre la flechita, así se ve, de este punto a este punto a este punto llega a cero, de este punto a este punto llega al máximo, vuelve a cero y así. Se la pasa acá adentro. Digo, che, esto es lo mismo que si yo tengo un campo que tiene la mitad de amplitud, que gira en sentido antihorario, y un campo de la mitad también de amplitud que gira en sentido horario. Punto a punto, si vos sumás este más este, sumo acá este, me da este. Si está en cero, cero. Si está invertido positivo. En todos los puntos intermedios es lo mismo. Entonces yo puedo representar un campo pulsante con dos campos giratorios de mitad amplitud que giran en sentido opuesto. Así, saco esto que está acá. Y ahora perdí la otra. Y ahora vuelvo a esta. Esto es lo que hace justamente, en formulita, vamos a ver lo que no sea tanta formulita, es demostrar eso. Yo tengo un campo fijo, que es este, y lo descompongo en un campo de mitad de amplitud, de secuencia positiva, y un campo de mitad de amplitud de secuencia negativa. Dos campos rotantes en sentido inverso, cada uno ejerce una acción motora en oposición. Lo que hace con esto, esta es la fórmula de las corrientes, son dos bobinas. No, esto es otra cosa. Así no lo van a entender en su vida. Disculpen la cosa, pero no, esto es un desastre. Ay, ay, ay. Eso me pasa por no mirar. Bueno. Oh. Tendría que buscar otra cosa, pero ahora voy a ver si lo puedo explicar mejor, de alguna manera. Esto que habla del sistema bifásico, en realidad, esto que está acá, ¿no puedo dibujar acá? Ah, sí, yo puedo dibujar acá. Bueno, voy a dibujar peor que nada, pero esto que está acá, esta descomposición de este campo fijo en estos dos, es como que cada uno de estos dos campos tiene la característica de cupla velocidad como la vimos del motor de inducción. Es como que este en secuencia positiva tendría una curva que haría así, dibujada mal, ¿no es cierto? Este es el origen, por ahí va a haber una recta, no sé dónde está, y el otro sería así. Si yo hago la sumatoria de estos dos, me quedaría algo que acá en el origen, pongamos que sea este, tienen que tener una imaginación ustedes grandiosa. Pongamos que este sea el caso de un motor, en este campo de secuencia positiva tendría un par motor este, y el otro tiene un par motor exactamente igual. Cuando yo hago el resultante, queda que no tiene par de arranque. La curva es sumatoria de estas dos, y quería decir que el motor de inducción monofásico, una sola bobina, no tiene par de arranque. Entonces el motor no arrancaría. En conclusión, lo que quise explicar con ese lío, tengo algunas cosas mejores, pero no esta, es simplemente lo que quiero expresar, decir, che, ¿cuál es un motor monofásico? Un monofásico es una sola bobina. Si vos tenés una bobina, tenés un campo pulsante en el espacio y variable en el tiempo. Eso induce sobre el rotor una corriente que está alineada con la corriente del estator. Por lo cual no hay par, porque no hay desfasaje entre los dos campos. Entonces el motor no arranca. Una forma de demostrar eso que no arranca es decir, mira, el campo fijo yo lo descompongo en dos, de mitad amplitud que gira en sentido opuesto. Punto a punto es lo mismo. Entonces como que este tendría una característica par velocidad de este y el otro exactamente igual y opuesta. Cuando hago la sumatoria de los dos, veo que en el arranque no tengo par.
Si yo lo saco de la posición de equilibrio, lo muevo, el tipo arranca, porque después empieza a recorrer una característica para velocidad para el lado que vos lo empujé, y ahí sí va a arrancar. Pero vos lo tenés que sacar a la posición de equilibrio. ¿Cómo? Y lo movés con la mano. Muchas veces a ustedes les pasa que algún motor no arranca, por otro motivo que vamos a ver, y vos lo movés con la mano y el tipo arrancó. Si vos hubiese prestado atención, para el lado que vos le des, el tipo va a arrancar. Porque vos lo sacaste de esta posición de equilibrio. Si yo lo inclino para acá, arranca para este lado. Si empujo para el otro lado, arranca para el otro lado. Entonces, dice, bueno, ¿y qué hacemos si no arranca? Bueno, en lo que trata de explicar esto, mirá, vamos a hacer un sistema de método de arranque. Un método de arranque se denomina, como va a decir más adelante, método de fase partida. En realidad lo que hago es poner otro bobinado en el estator de la máquina, desfasado 90 grados en el espacio. O sea, lo que hago es, como voy poniendo la ranura de uno, el otro bobinado lo desfaso 90 grados en el espacio. Profe, sí. yo tengo una pregunta de eso. Eso Sí. sería que yo tengo espacialmente dos bobinas, una fase a 180 grados y a 90 grados de esas dos tengo otras dos bobinas de la otra No. fase. Si lo descompondría, sí. Si lo descompondría no está mal lo que decís. En realidad yo tengo una sola bobina, pero a ver si no está mal lo que dijiste, pero no sé si te queda claro cómo es. Vos tenés una bobina que la podés descomponer esas dos que dijiste. Y después ponés la otra que también la podés descomponer las dos que dijiste, si es lo que me quisiste decir. Sí, eso. Entonces, ¿qué pasa? Las dos 180 que vos me dijiste se anulan. Y las dos que están en fase se suman. Entonces ahí sí tengo un campo rotante. El compuesto por dos bobinas. Claro. ¿Eso me quisiste decir? Sí. Es como saqué el power, pero es como que tenía este campo que hacía así. Y este hace lo mismo. Bueno, este descompone en dos. Tengo uno acá y uno acá. Y el otro también tengo uno acá y el otro acá. Los dos a 180 se anulan. Y los dos se suman. Punto a punto va teniendo un campo circular. Entonces estoy formando un motor exactamente igual que un motor si fuera de trifásico. ¿Cuál es el tema? Claro. Que las dos bobinas están alimentadas con la misma tensión. Entonces, las dos bobinas no pueden ser iguales, porque las corrientes entre sí tendrían desfasaje nulo. Entonces, yo tengo que hacer una bobina de forma tal de que desfase la corriente con respecto a la otra. ¿Cómo lo logro? Variando el número de espiras, variando la sección. Lo que hago es una relación reactancia-resistencia distinta. Acuérdate que la corriente es B sobre Z. Yo lo que hago es que le cambio la impedancia, normalmente al que se le llama devanado auxiliar, para que la corriente está más adelantada que el principal, o sea que sería menos inductivo el auxiliar que el principal. ¿Eso cómo lo hacía? Con una sección más fina y con distinto número de espiras. Por ejemplo, y lo que está tratando de acá, él dice, ve, tengo dos bobinas, porque no dijo que ponía dos bobinas, no, este coso se me vaya al diablo. Tengo dos bobinas a 90 grados eléctricos en el espacio. Esta corriente tiene una bobina y esta otra bobina. Entonces, en realidad, si estas dos fueran iguales, tengo una corriente ahí, que en realidad después la corriente que toma la red es la suma vectorial de las dos. Entonces eso tiene una fuerza magnetomotriz que es la sumatoria de la que crean las dos corrientes. Claro. Es un vector, dice, que se desplaza con velocidad angular omega y crea un campo magnético giratorio. Acá no es muy claro, pero es como que vos tenés dos campos que van rotando, entonces vos vas teniendo un campo magnético giratorio. Sería un campo circular perfecto si vos lograrías que esas dos corrientes estén a 90 grados eléctricos entre sí. Ahora me voy a esta. Voy a sacar esto. Voy a esta. Después podemos ir para atrás si encuentro algo mejor para explicarlo. Esto dice, bueno, ¿cómo hago para eso? Esto que habla acá, de arranque de motores monofásicos de inducción con devanada fase partida, con capacitor y con polos sombreados, es un motor distinto. Este con capacitor es lo mismo que este.
Nada más que a una bobina le puse un capacitor en serie. Esto que está acá está modelizando el rotor de la máquina y el campo del estator, que son las dos bobinas que yo puse a 90 grados en el espacio. Eso, después le voy a buscar una foto si se alcanza a ver. Vos tenés una bobina desfasada a 90 grados eléctricos entre sí. O sea, si vos ves dónde entra una bobina y dónde entra la otra, vos ves que tiene tantas ranuras que como las ranuras entre sí tienen un ángulo eléctrico, demuestra que están a 90 grados. Insisto, si yo tengo una sola bobina, ese motor no arranca. Lo tengo que empujar para que arranque. Entonces una solución me decía, hace una cosa, poner otra bobina a 90 grados en el espacio. Es como que está figurado acá que tengo una con su resistencia y reactancia y otra a 90 grados. Pero las dos están en serie, están puestas en paralelo. O sea, si vos no me haces que esta impedancia sea distinta a esta, las dos corrientes están alineadas igual. Es la suma, no esta, de dos corrientes que estarían acá. No, yo lo que hago es que una de estas sea menos inductiva que la otra. Entonces, acá demuestra, esta es la corriente sobre una bobina que le llama auxiliar, que sería esta que está acá, por ejemplo. Y esta es la otra. Esta corriente en módulo con esta difiere de la impedancia de esta bobina. Y el desfasaje también de la impedancia de esta bobina. Entonces ahora vos tenés una sumatoria de corriente que tienen esta corriente principal. El ejemplo que recién me dijo uno de ustedes, la diferencia está que si no está a 90 grados perfecto, vos tenés un campo elíptico en lugar de ser circular. Sigue lo mismo, se anulan una y se suman las otras. Esto que está acá, dice un interruptor centrífugo, hoy no existe nunca más, es lo que hacía, porque esto se ponía, porque el par depende del producto de esta corriente, por esta corriente, del principal y el auxiliar, y el seno del ángulo comprendido. Es el par motor que tiene. Si puedo aclarar un poco el lío que estoy haciendo. Un motor monofásico con una sola bobina no arranca. Solucioname el tema. Bueno, mira, te voy a poner una bobina a 90 grados. El espacio, como la voy a poner ubicada en el espacio a 90 grados. Y la voy a hacer una relación reactancia-resistencia distinta. Y las pongo en paralelo. Como están distintas valor de impedancia, tengo una corriente de una bobina por acá y otra bobina por acá. La interacción de este campo con este campo produce un campo elíptico que tiende a la máquina a girar, porque queda un campo giratorio. No es giratorio circular perfecto, pero un campo giratorio que el rotor, la corriente inducida, lo sigue como vimos y entonces el tipo arranca. Para el lado que vos conecté estos dos devanados. Arrancó. Este interruptor que está acá, antiguamente esta bobina, la que se llama auxiliar, estaba pura y exclusivamente para que arrancara, porque vos no tenías que sacar la posición de equilibrio, vos tenías que sacar al tipo que me empujaba el eje. Entonces yo lo ponía a este, y una vez que arrancó, que lo sacó de la posición de equilibrio, ya no tenía sentido que esté y lo desconecto. Eso motivaba que yo esta bobina la miseriara lo más posible, la hiciera una sección ínfima, finita, para no gastar plata en cobre, de una relación tal total cuando arrancaba este centrífugo, se llama centrífugo porque era una chapita que había en el fondo del rotor, que la fuerza centrífuga lo que hacía apretar la chapita, entonces desconectaba este interruptor, era un interruptor centrífugo. Lo desconectaba porque ya no era necesario que esté, porque ya lo había movido de su posición de equilibrio, y la chapita esta actuaba con velocidad. Pasaba que si esta chapita por algo fallaba, no te miento, 40 segundos esto me tragaba humo, porque lo había hecho para que funcione milésimas de segundo, no más, porque me ahorré cualquier cantidad de guita en el cobre que no tiene una densidad de corriente importante. Hoy por hoy esto no se usa más, se pone, normalmente está siempre conectado. El otro ejemplo que va a venir más adelante dice, che, pero el par este no es muy grande porque depende del ángulo de estos dos que vos lo lográs con la relación reactancia-resistencia. Como el par dije que era producto de las dos corrientes y el seno del ángulo comprendido, no tiene mucho par de arranque. Entonces, una forma de lograr mayor par de arranque, esto que está acá, que no lo puse, es justamente esa interacción de esos dos campos magnéticos en un par motor de uno, que tiene 0,
y este es el campo resultante que tienen los dos juntos. Esto simplemente hace lo que la fuerza magnetomotriz resultante, el estator y el rotor. Y estos son los dos campos magnéticos desfasados que tienen un resultante que gira. Profe, Sí. Antes habías dicho de que el interruptor centrífugo ya no se usa más, que ahora No. queda todo el tiempo conectado. Queda conectado todo el Pero eso tiempo. no haría que se queme. No, porque ya lo diseñé distinto. Eso, ¿sabe qué? Puede haber sido también, creo que antiguamente lo que no se lo bancaba eran los capacitores. ¿Por qué? Porque si sigo acá con esto, que bien, no te contesta esto, pero lo podemos ver, la máquina tenía muy poco par de arranque. Independientemente de eso, yo podía poner un capacitor acá. ¿Para qué? Porque vos fíjate que con el capacitor, la corriente que era inductiva pasó a ser capacitiva, porque ahora esta capacidad es importante frente a la inductancia y logré que la corriente auxiliar adelante a la tensión. Y fíjate ahora que el producto de estas dos es mucho mayor y tiene mayor par de arranque. Si logro que esta corriente y esta estén a 90 grados perfecto, es un campo circular perfecto. Lo de circular perfecto y que en la realidad es un campo elíptico tiene una explicación que enseguida voy a tratar de explicarla. Pero voy a lo que vos me dijiste. Antiguamente los capacitores no se bancaban que era conectado a la tensión. Estoy hablando de hace 30 años atrás. Y deben haber bajado el precio. Porque en la máquina tiene mucho mayor par, porque vos cuando la cargabas, por ahí perdía velocidad y a veces la chapita esta se volvía a conectar y se le llamaba cupla de reenganche, porque se volvía a meter auxiliar y le metía otra vez par motor. Claro. Si arranca otra vez se quemaba. Vos podés agarrar motores estos, lo normal que va a haber estos motores de los viejos, era lo que usaban los lavarropas, generalmente. Algunas cortadoras de césped del año María Castaña usaban. Hoy no se desconectan más porque los capacitores estos se banca permanentemente, está conectado en forma permanente. Entonces también me limita este campo el número de pilas que necesito y están los dos conectados, son casi iguales los arrodamientos. Simplemente lo que se hace el capacitor es desfasar esos campos. Claro. Siempre están conectados. Si vos ejemplo, en tu casa podés tener ventiladores de techo, ventiladores de pie, todo eso, estoy mirando acá porque había un ventilador acá, tienen todo motorcito de este tipo. Tienen un Y si no me capacitor. equivoco, por ejemplo, mi lavarropa tiene un interruptor centrífugo, un circuito parecido a este. Hoy no creo que lo use más. Sí, pero tiene sus años. Tengo un motor acá, tengo un motorcito de ese y tengo unos sellos que tienen algunas cosas que estoy rompiendo. Les puedo mostrar un motorcito. No se usan más los centrífugos, hace muchos años que no se usan más. Porque digo, cuando fallaba tantas veces usarlo, se te quemaba el motor, porque se quema el rodamiento auxiliar. Pero un segundo que dure conectado, chao, porque estaba diseñado el mango. Y hoy no se desconecta más. Entonces el capacitor lo que hace es darle mayor par de arranque. Un caso de ejemplo práctico. Es muy común que ustedes tengan un ventilador de techo. ¿Está bien? El ventilador de techo es igual que este, lo que pasa es que tiene un montón de polo por la velocidad que tiene. Ese ventilador de techo tiene un capacitor también, como este, igual que esto, no cambia en nada. Y hay muchos, si les pasó alguna vez, que el tipo no arranca. Entonces, o gira muy despacito. ¿Por qué gira muy despacito? Porque este no se abrió, porque si este se abriría, este capacitor, y esto queda un circuito abierto, chao, no arranca más. Pero si el capacitor perdió sus propiedades, tenés menos par, porque este no sirve más, porque la idea de este era que desfase estas dos corrientes para tener mayor par. Al máximo. Claro, entonces el tipo gira lento. Vos le cambiás el capacitor y vuelve a girar rápido otra vez, porque le da mayor par de arranque, porque el par es la interacción de esta corriente con esta. Claro. Esto que está a 90 grados se le llamaba circular perfecto, porque las dos corrientes a 90 grados, si vos harías una sumatoria de corriente a 90 grados, te da un campo circular perfecto. Y los motores tienen campo elíptico. ¿Por qué?
porque es más conveniente perder un poco de par de arranque, que no están a 90, un poco menos, pero tengo una relación par corriente menor, porque si no, este toma mucha más corriente que el otro. Si este un poquito menos, la corriente que toma el motor es menor, tengo menor calentamiento y todo, y el par lo que resigno es muy poco. Entonces tiene un campo elíptico. Tampoco lo vuelve loco. Pero debido a la sumatoria de estos dos campos, nosotros cuando estudiamos esto sumábamos toda la fuerza magnetomotriz, llegamos a la expresión del par final, que era la corriente resultante, y todo, y te quedaba una expresión del par que tenía una expresión del par en función de la corriente y otra que era dependiente del cuadrado de la corriente. Eso daba origen que los motores monofásicos tengan un par pulsante. Por eso vibran tanto. Por eso leí alguna vez que la acople debería ser con correa, porque el motor vibra permanentemente, no es parejito como un trifásico. ¿Por qué? Porque el campo no es circular perfecto. Entonces, como que tiene un par fijo y una sumatoria de un par pulsante. Entonces, por eso siempre un motor monofásico vibra. Un poquito, no va a decir que es un vibrador, pero tiene un problemita de ese tipo. Pero ¿qué es lo que quiero que entiendan? Un motor, una sola bobina no arranca como trifásico. ¿Por qué? Porque no tengo un campo circular, no tengo un campo rotante. Para que haga eso, tengo que poner dos bobinas a 90 grados eléctricos. Y las tengo que hacer distintas, porque si las corrientes están en fase, no hay diferencia de corriente, no hay par circular. Entonces lo que hago es, por la variación de reactancia de resistencia, lograr un desfasaje, que sería este que está acá. Pero tiene poco par. Bueno, meter un capacitor, porque si la corriente aumenta, como el seno del ángulo, si el seno es 90, la corriente es máxima. Por eso tienen los capacitores. Y ya hoy esto no va más. Están conectados. Y hay motores, que no está puesto acá, que tienen dos capacitores. Uno de arranque, para que tengan más par todavía, y uno en régimen permanente. Los que suelen usar motores de ese tipo son los compresores. Les pido mucho, pero si ven algún compresor, no ve que tiene dos capacitores. Porque uno se usa para arranque, viste, el compresor cuando está con todo el aire comprimido del tanque necesita mucha fuerza para arrancar. Entonces le pongo un capacitor más grande para que el tipo tenga muy buen par de arranque. Y una vez que arrancó ese lo desconecto y queda con el capacitor permanente. Bueno, ¿qué le pedimos de esto? Simplemente es que cuando explican que un motor monofásico no tiene par de arranque, para que arranque yo necesito hacer algunos métodos distintos. Uno es que se llama método, algunos llaman de las dos bobinas o motor de fase partida, porque tengo dos fases, en realidad no sé, porque el nombre de fase partida no sé dónde salió. Pero tengo dos bobinas desfasadas en el espacio a 90 grados y constructivamente con impedancia distinta para lograr que tenga un par de arranque. Yo le decía a ustedes también, hay veces que vos lo ponés en marcha y no arranca. Vos lo movés y arranca. ¿Por qué? Porque se quedó sin la bobina auxiliar. Por eso no arranca. Si ustedes tienen un motor, ya normalmente algunos tenían principio y fin de cada bobina para conectarla, con la inversión de bobina también invierto el sentido de giro. Pero desconectaran uno y lo ponen en marcha, de que el motor queda haciendo ruido y no arranca. Pero si vos lo movés para donde vos lo muevas, el tipo arranca. Porque lo sacaste de la posición de equilibrio. Eso es lo que quería mostrar con los dos ejes, que un campo pulsante descompuesto en dos campos que giran en distintos sentidos. Entonces es como que tengo dos curvas de esta, una así y la otra invertida, y en el arranque cero. Esta curvita acá lo que dice cuando arranca con capacitor tiene mayor par y a veces se desconecta y después pasa a la curva original. Nada más. El interruptor es como que arrancó con el capacitor, se desconectaba, pasa a la curva sin capacitor y termina su funcionamiento con una sola bobina. Este sería el par que produce la bobina principal y esta la que produce las dos en conjunto. Cuando sale una, vuelve a la que queda sola. Eso no preguntamos mucho. Acá pone el capacitor permanente, que tiene una característica distinta. Hoy por hoy, todos los motores son capacitor permanente. Si usted tiene un ventiladorcito en su casa y le atacan la tapita y lo miran para ver que tienen un capacitor y tienen dos bobinas, porque tienen principio y fin de cada una y conectadas entre sí.
Este que decía, motor de inducción con capacitor de arranque y de marcha, es lo mismo. Nada más que tiene están puestos los dos, cuando arrancó, este se desconecta y queda ahí. Quedan las dos bobinas siempre conectadas. Hoy por hoy no van a encontrar ningún motor que tenga centrífugo. Tiene que ser el año del ñaupa. Profe, comparado con el Sí. de escobilla, este tiene mucho menor par, ¿no es cierto? No es para cargarlo. ¿Cuál? Este de inducción monofásico no tiene fuerza. No, sí, tiene, según el campo de arranque que le ponga, tiene bastante par. Por eso depende, vos le pones un capacitor para que tenga mayor par. Porque no veo herramientas hechas de este motor. Generalmente son de escobilla. No, pero no, porque vos las herramientas necesitan mucha velocidad y este no sirve. Ah, No, tiene un buen par de arranque, pero es para velocidades constantes y de otro tipo de aplicación. Cuando vos necesitas un motor que vos vaya a velocidad rápida o mucho par de arranque, sí, el serie tiene mucho más par de arranque. Pero este es una máquina que no tiene problemas mecánicos. claro, no hay mantenimiento. Claro, el otro lo que tiene es que tiene mucho mantenimiento. Pero si yo necesito altas velocidades, este no me sirve. Este se utiliza en los motores de la heladera. Tiene una construcción nada que ver con esto. De lavarropa, ventiladores, todo eso tiene motores de este tipo. Son todos motores de este tipo, son todos motores monofásicos. Salvo que tenga alimentación trifásica de ya. Pero son los compresores, cualquier motorcito son todo esto. Pero los que necesitan amplia velocidad, fíjate que los electrodomésticos son todos de alta velocidad. Cortador de césped puede ser tranquilamente un motor de este tipo, porque ya tiene la velocidad constante. Un motor de una cortadora de césped monofásico es un motor de un par de polo, porque gira casi a 2.900 y pico revoluciones por minuto, es un motor de este tipo. Y si alguno también tiene una cortadora de césped, van a ver que está el motor y tiene el capuchoncito al lado donde va metido el capacitor. Si el capacitor se te abre, te quedas sin arrancar. Si el capacitor pierde sus propiedades, tiene menor par de arranque. Profe, ¿puede ser que haya motores de estos que estén hechos para trabajar bajo carga todo el tiempo? Y que si se la saca, se queman. Monofásico. Le cuento la experiencia personal. Agarré un motor de una secadora de ropa. Sí. Lo quería usar para un ventilador y anduvo un ratito y se murió. No debería. Pueden andar sin carga sin problema. Sin problema. Ah, mira. Sin problema. El motor, vos me hablás de un secarropa. Sí, No, el motor de secarropa es un motor común de esto que va a 3.000 revoluciones por minuto, no gira más de eso. Es un común de un par de polos. No tiene por qué quemarse. Ningún motor, ningún motor de lo que te imaginé, monofásico, trifásico, lo que sea. Todos los motores llegan a un régimen de temperatura que llegan entre una hora, poner exagerado, una hora. ¿Qué digo con esto? Que vos el motor lo pones en marcha y va aumentando su temperatura hasta que llega a la temperatura del régimen, máximo poner una hora. Después, si vos lo dejás 3 días, el motor no sube más la temperatura. En el secarropa sería exactamente igual. No tendría por qué a veces dejado de funcionar. Salvo que se haya abierto algo, si hay una mala conexión y si te abrió la bobina del auxiliar, ahí sí se te abrió y se te frena. Pero se te frena. En realidad tampoco debería frenarse, ¿eh? Debería girar siempre, lo que pasa es que si lo parás, pues no arranca más. claro. No le encuentro aplicación que se haya quemado. No, vos lo podés dejar todo lo que quieras. Lo que pasa es que está limitada su velocidad a ese valor, entonces la velocidad no es mayor que esa.
Claro. Los ventiladores igual, por eso te digo, le hacen algún tipo de formato para la velocidad con que gira. Los de techo tienen otra aplicación porque no pueden girar tan rápido. Las palas se te vuelven al diablo. Pero normalmente no lo encuentro, sinceramente, aplicación. Por lo menos, no. Algunos también les cuesta arrancar porque se jode el capacitor. Lo que más cuenta te da son los ventiladores de techo. Porque a veces vos ves que cada vez va girando más lento, más lento, más lento. Puede cambiar el capacitor. Si vos lo desarmás, le sacás las tapas y lo ves de arriba, tiene el capacitor puesto directamente en la bornerita de conexión, tiene el capacitor. Si vos se lo puentearías, va a ver que el tipo arranca más lento porque le falta el capacitor. Los ventiladores arrancan igual porque arrancan casi sin cupla de resistente. Bueno, por último, de esto lo que le preguntamos, otro tipo de motor monofásico es un motor de polo sombreado. Estos motores se usan para motores que tienen muy poco par. Se puede usar para discos de computadora. Son motorcitos donde tienen poco par de arranque. Su construcción, básicamente, si se ven, es como fuera la máquina de continua que vimos. ¿Está bien? Donde tengo el bobinado de campo, de excitación. Ya ustedes vieron el funcionamiento. Alimento a esto. Esto que es un campo magnético. El rotor es un rotor jaula. Lo que hace esto es justamente, si fuera así, no giraría este motor. Pero se le hace, acá no se ve nada, es como que dividen el polo en dos partes y en una de las partes se le pone una bobina en corto, como si fuera, en este caso, una bobina en corto acá no lo veo en la foto esta, a ver si hay otra. Bueno, acá. Esta es una forma y esta es otra forma de mostrar lo mismo. Esto es una bobina de excitación alterna. Esto lo alimento, crea un campo magnético que va circulando todo esto. ¿Cierto? Barre el rotor, pasa el rotor, cierra el circuito por el hierro de la máquina. Si esto que hace, acá le pongo una bobina, una espira en corto. Y acá, el lado opuesto, otra espira en corto. ¿Cómo funciona esto? Mirá, cuando vos creas el campo magnético y acá una circulación de flujo, en esta bobina en corto produce una circulación de corriente. Es como que esta bobina crea un par que tiene un sentido así. Y esta un sentido así. Y acá pasa exactamente lo mismo. Entonces la máquina tiende a acomodarse para el lado de la bobina en corto. Es como que vos tenés dos campos magnéticos, como vimos recién, dos corrientes desfasadas. ¿Por qué? Porque la corriente acá se retrasa con respecto a la corriente de este polo, porque este está en oposición. Esto también se puede ver como crea una fuerza electromotriz y crea un campo que se opone. Entonces retarda la corriente bajo esta parte del polo con respecto a este. Entonces la máquina, ¿qué hace? Busca el lado donde tenga menor campo, que es este. Y acá hace lo mismo. Entonces la máquina gira. Esto se llama polo sombreado, porque si no tenía este polo, no, porque la corriente sería uniforme en todos lados. Acá lo que hace, retrasa la corriente en esta parte del polo con respecto a esta. O de otra forma de vista, es como que este tiene un campo así y este una corriente que crea un campo desfasado por el corto este. Esta máquina tiene un par de arranque ínfimo, muy, muy chiquitito, por eso se usan máquinas que no necesiten prácticamente par de arranque, y constructivamente es una máquina mucho más barata. Eso se utiliza, insisto, en máquinas de aplicaciones como si fueran discos de computadora o algo donde no necesita prácticamente cupla motora, porque prácticamente la cupla es insignificante. En otro lado no arranca. Puede haber algún motorcito en algún lado que mueva algún ventiladorcito ínfimo, a lo mejor también algún forzador. Los forzadores de computadora, algunos pueden ser motor de este tipo. Si desarman alguno y lo ven, puede ser un motorcito. Te das cuenta enseguida porque tiene este formato y en un lado le busca el polo y va a haber un cortocircuito, una bobina en corto, una espira en corto. Tiene muy poco par, ve lo que le muestra acá, tiene un par de arranque ínfimo. Nada más. Es otro motor que se usa en monofásico. Porque, insisto, ¿cuál es el secreto? Que tiene salida a posición de equilibrio.
Y este sale porque hay un desfasaje entre la corriente de esta parte del polo con respecto a la corriente de esta parte del polo. Entonces, como que el campo tiende a girar para aquel lado y lo hace girar siempre para el lado donde está la espiral en corto. Esta foto no es muy clara, esto podría ser un poco mejor. Nosotros le mostrábamos siempre a ustedes motor en la facultad. Esto no se ve nada. Este es el rotor común silvestre. Acá yo no veo nada, ustedes no sé si ven algo. Pero bueno, de esto, insisto, una pequeña explicación nada más, no le preguntamos nada más. Y después sí le vamos a dar una clase de motores de paso a paso, que son importantes porque usan más electrónica, son motores de posicionamiento, de robótica se usa muchísimo, para que vean cómo funciona ese tipo de motor. Bueno, no les digo más nada. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Y si no, en la próxima clase me preguntan. ¿Estamos? Sí. Bueno, profesor. ¿Más o menos se entiende? Sí. Habría que leer de vuelta todo. De esto, ustedes fíjense que no estamos hablando de cosas muy profundas y nada. No vamos a meter la construcción ni nada. Simplemente que entiendan el funcionamiento. Siempre, ustedes hay que entender una máquina, la otra más o menos son todas iguales. Es muy común que se le arme un lío bárbaro. Porque realmente yo me fijo en el examen y vos le pregunté una cosa y te dice otra. Hasta que simplemente puede tener un lío de cosas en la cabeza. Pero básicamente son todas lo mismo. ¿Esto cuál es la idea? Explicar. Yo quiero tener un motor monofásico con más bobina. Una sola bobina monofásico, una bobina no anda. No arranca. Tengo que ponerle otra porque tengo que sacarlo a posición de equilibrio. Por eso lo que esa explicación del teorema ese de un campo pulsante descompuesto en dos giratorios, mitad amplitud y sentido opuesto, demuestra que el tipo no tiene par de arranque. ¿Cómo lo ve? Y si vos tenés la posibilidad de tener un motor que ve los 4 cablecitos, 2 del principal y 2 auxiliares, y desconectá uno y lo enchufaba, que el tipo quedó y no arranca. Le pone el campo y arranca. Si le invertí las cables, arranca para otro lado. Vos lo que está haciendo es crear una interacción entre dos corrientes y crear un campo giratorio. Giratorio. Para que sea giratorio perfecto, esas dos corrientes tienen que estar a 90 grados perfecto. Si no está a 90 grados, se llama campo elíptico. Pero gira igual, es un campo giratorio. Y la corriente inducida al rotor siempre tiene que seguir un campo magnético. Es lo que vos estás logrando con eso. Bueno, no lo jodo más. El jueves ven práctica y cualquier cosa me mandan un mensaje hoy y vemos lo que necesiten. ¿Listo? Profe, ¿le puedo preguntar 2 cositas fuera de la Sí, clase? señor, lo que quiera. El fin de semana pasado a un motor a un ventilador de pie, Sí. le puse un dimmer de un ventilador de techo para bajar la velocidad. Está bien, perfecto. No le hace nada, que ande bajito, que ande bajito. Nada. ¿Vos sabés lo que le está haciendo? Le está produciendo una caída de tensión. ¿Viste lo que le ponen al ventilador? Bueno, antiguamente, los ventiladores de techo vienen con un regulador que es una bobina. Si vos la desarmás, ¿viste? Que parece un transformador. Le cambia la cuenta. Es una bobina. Lo que hace vos le pones una bobina, pues no le metí una resistencia por pérdida de Joule, que lo que hace es le producir caída de tensión. Entonces vos le estás bajando la tensión al motor y el tipo gira más despacio. Después, como eso era medio socotrón, que vino la modernización, le metemos un electrónico, que es el que ponemos en las cajitas de luz. ¿Vos qué hacés con eso? Le varía la tensión. Entonces, como vos le reducís la tensión, el tipo gira más rápido. Si vos se lo sacás por completo, sube un poco más la corriente y va a girar a una velocidad constante, mayor velocidad todavía, porque vos que le quitaste caída de tensión. Vos al motor del ventilador que vos me decís, si le pones eso, no sé nada, lo único que hace es bajarle la velocidad, nada más. Es porque cae. Es lo que hace la perillita misma que tiene. Claro, es porque cae la tensión en el estator y cae. Claro, exactamente. Vos lo alimentás con menor tensión. Bien. Nos dijo usted que la tensión aplicada era proporcional
en realidad al revés, que el campo es proporcional a la tensión. Claro, vos le bajás la tensión, le bajás la intensidad del campo y le bajás el palo. Y le consulto, hay veces que para muy bajitas velocidades se vuelve ondulante la velocidad. A veces aumenta, a veces baja, a veces aumenta, a veces baja. ¿Debería quedar constante? Ese es directamente por un problema de la bobina, tiene que ser. Ah, Nada más o también tiene una tensión a veces, si es muy chiquita, tiene una tensión medio inestable, que la resistente se le pone más pesadito, ¿viste? Por misma basura que se junta, lo que produce a veces que se frene más todavía. sí, porque Bueno, desaparece. ustedes son jóvenes, pero ¿viste? Antes venían motores con buje. Claro. El buje, claro, el buje que no se enseña, pero el buje directamente gira adentro del buje tranquilamente. Cuando se empieza a deformar, porque lo gasta, el tipo empieza a trabajar torcido, empieza a hacer más fuerza a un lado que el otro, se empieza a frenar. ¿Y cómo lo soluciona? El tipo en un rodamiento, viejo. Y vos por un rodamiento, es perfecto. Bueno, entonces fue perfeccionando y empezaron a gastar un mango más y pusieron rodamiento. Entonces el rozamiento ya nada que ver con el otro que se desgasta. Pero el ventilador con el tiempo se empieza a ensuciar y todo, y es como que tiene más cupla resistente por mugre más que otra cosa. Pero vos lo valía la tensión, ¿no? Todos los ventiladores lo que hacés es jugar con la tensión, no otra cosa que eso. Si vos querés sacáselo todo, a cualquier ventilador sacáselo, va que la velocidad vuela. Porque no le producís caída de tensión. Si vos medirías con un multímetro la tensión sobre las bobinas del motor, llegan dos cablecitos nomás, porque las dos ya están puestas en paralelo ahí, y le varía el regulador, vos vas a ver que la tensión es a la que varía. Listo. Listo, profe. Muchísimas gracias. ¿No? Por eso le decía que a veces es muy común que a veces no te arranque algo y vos lo empujás y el tipo arrancó. Claro, porque no tiene más cupla motora. Porque le falta el bobinado de arranque. Entonces Sí. no arranca. O se quemó. Si se quemó el bobinado de arranque y vos le das, y bueno, seguí con el otro, porque tenés que moverlo todo el día vos, ¿viste? Los bobinados eran para sacarlo de la posición de equilibrio. Después, con la mejora y el avance, te digo, de los capacitores, se dejaron en forma permanente, porque cuando fallaba, se quemaba al toque. Pero en 30 segundos salía humo. Muy bien. Gracias, profe. No,